¿Cómo puedo elaborar una ficha bibliográfica? Este es un pequeño tutorial que nos va a ayudar en este proceso de elaboración de nuestras fichas bibliográficas. Este paso de la investigación, este paso del proceso del proyecto interdisciplinar es el inicio de elaboración de lo que será nuestro marco teórico. Pero para poder elaborarlo, tenemos que iniciar con buscar las fuentes de información y registrar estas fuentes de información, elaborando nuestras fichas bibliográficas. Para iniciar, lo primero que tenemos que realizar es buscar lo que es nuestro manual del proyecto interdisciplinar. Y en este manual, en la página 12, tenemos las indicaciones sobre elaboración de las fichas bibliográficas. Esas indicaciones son que tenemos que elaborar un mínimo de 5 fichas bibliográficas. Y de estas 5 fichas bibliográficas, un mínimo de una fuente en inglés. Por lo tanto, si hemos decidido elaborar solamente 5 fichas, tendrían que ser mínimo una en inglés y 4 en español. Pero podemos, si es necesario, buscar más fuentes de información. Tal vez la pregunta que se plantea en ustedes es, ¿y sobre qué tengo que buscar la información? ¿Cómo voy a saber qué fuentes de información tengo que buscar? Bueno, para esto nos sirven los objetivos teóricos de nuestra investigación. En los objetivos teóricos hemos marcado la meta, hemos marcado los aspectos que tenemos que conocer, descubrir, aprender teóricamente. Por lo tanto, tenemos que buscar libros, artículos, publicaciones sobre estos temas que hemos marcado como objetivos teóricos de nuestra investigación. Por otro lado, también tenemos los indicadores de nuestras variables de las hipótesis. Estos indicadores también su función es, como el nombre lo señala, indicarnos los temas, aspectos sobre los cuales tenemos que investigar, en este caso, teóricamente, en una investigación documental. Por lo tanto, tenemos que buscar un mínimo de 5 fuentes de información que nos cubran todos los objetivos teóricos y nos cubran todos los indicadores de las variables. También debemos de fijarnos que estas fuentes de información deben cumplir con un rigor científico, evitando textos sin autoría o de dudosa procedencia. Tienen que ser textos que tienen un carácter académico, científico. Si vamos a buscarlos en Internet, entonces tenemos que acudir a buscadores académicos, no buscar en cualquier lado y utilizar cualquier fuente de información. Otra de las características es que las fichas deben cumplir con lo establecido en el manual del colegio, manual de presentación de trabajos en el colegio, pero utilizando el formato digital. Enseguida veremos qué nos dice este manual sobre el formato en que deben de estar las fichas. Y hay un elemento importante. Toda ficha debe incluir un listado de tópicos encontrados en la fuente que son particularmente de interés para la investigación. ¿Qué quiere decir? Después de colocar los datos de la fuente, los datos del artículo que nos interesa, tenemos que abajo establecer un listado de temas, de aspectos, de tópicos, de ítems que son de mucho interés en nuestra investigación. Puede ser que encontremos un libro que hable de muchos temas, pero nosotros de este libro nos interesan algunos puntos específicos. ¿Cuáles? Pues los que hemos marcado en objetivos teóricos o los que hemos señalado en los indicadores. Entonces, vamos a pasar a revisar qué nos dice en nuestro manual de presentación de trabajos escritos en el colegio sobre las fichas. Cuando vamos al manual, en la página 22, nos hace referencia precisamente sobre las fichas bibliográficas y nos presenta diferentes tipos de fichas bibliográficas dependiendo de las características que tengan. Fichas bibliográficas de un solo autor, mostrándonos un ejemplo cómo deben de ser los datos. Fichas bibliográficas de 2 autores, fichas bibliográficas de 3 o más autores, y así tenemos diferentes tipos de fichas bibliográficas dependiendo
cuál es nuestra fuente de información. Veamos la manera, digamos, las más genéricas. Una ficha bibliográfica de un solo autor empieza por el apellido del autor con pura letra mayúscula, coma, su nombre, título de la publicación, si son tomos, se anotan los tomos, se te hay que poner todos los datos, lugar donde se editó, nombre de la editorial, número de la edición, si un libro es traducido, entonces hay que poner quién hizo la traducción, obviamente si es un libro originalmente en español no se pone, el año de edición, número total de páginas que tiene el libro y al final colocamos una letra P con punto. Con esto, estos son los datos que debemos de poner cuando nuestra fuente de información es un libro. Cuando nuestras fuentes de información es un libro de dos autores, entonces colocamos una letra I en medio de nombres de los dos autores. Cuando nuestra fuente de información es de 3 o más autores, entonces después del primer autor colocamos la abreviación et al, que es una locución latina y que significa y otros, fijándose que después del et no lleva punto, ya que la palabra et en latín significa y, no es una abreviación, pero al sí es una abreviación, por lo tanto tenemos que ponerle puntito al final. Y los demás datos se ponen como en casos anteriores. Si es de una antología, vienen las características que debe de llevar. Si es de un artículo de una antología, viene la descripción de cada caso, de qué manera tenemos que anotar los datos de los libros. ¿Qué pasa si nuestra fuente de información es una página de internet, es una publicación en internet? Entonces nos pueden servir de ejemplo lo que podemos encontrar en el mismo manual en la página 16, donde tenemos, por ejemplo, cuando se consulta un libro electrónico, entonces tenemos aquí el ejemplo como vamos a anotar los autores, el año en que se produjo, es que se editó el trabajo, el título, ¿va? Cuando lo recuperamos, cuando nosotros accedimos a este libro o a este artículo en internet y obviamente el URL que nos permita encontrar el libro. Lo mismo si utilizamos algún otro tipo, por ejemplo, revistas en internet, cómo se anota. Aquí tenemos los ejemplos, están a partir de la página 16, 17, son los ejemplos referentes a uso de información del internet. Esto sería más o menos en el manual encontrar el modo, la manera de anotarlo. Ahora vamos a ver cómo podríamos elaborar nuestra ficha. Para elaborar nuestra ficha hay una manera muy simple, muy sencilla, que es al abrir un nuevo documento en Word, vamos a diseño de página y en diseñar página vamos al tamaño. Y en caso de tamaño iríamos a más tamaños de papel y en la parte del tamaño de papel tendríamos que ir a la opción a una opción que sería el tamaño personal. Y en el tamaño personal vamos a poner el ancho el ancho le vamos a poner 12.5 centímetros, 12.5 centímetros, es una ficha pequeña, no es una ficha grande, y en el alto 7.5, 12.5 y 7.5. Podemos observar aquí cómo lo estamos haciendo, 12.5, 7.5. Y le ponemos aceptar. Posteriormente podemos entrar a lo que son márgenes y también establecer márgenes personalizados. En caso del margen superior le vamos a dejar solamente medio centímetro. En el margen inferior también le dejaremos solamente medio centímetro. Y en el margen izquierdo y derecho le dejaremos solamente 1 centímetro. Aquí no tenemos márgenes de un trabajo que entregamos porque es una ficha y ya al presentar esto ya tenemos los márgenes. También si gustan, esto no es obligatorio,
pero para tener una buena presentación podemos poner bordes, ¿verdad? Por ejemplo, un borde de 3 puntos, seleccionamos aquí el grosor del borde, es libre esta situación, y poner aquí y ya tenemos nuestro borde, y aquí tenemos nuestra ficha de este tamaño 12.5 por 7.5. Bien, el momento que encontramos nuestra fuente de información, buscamos los datos que necesitamos. En este caso, para hacerlo más rápido, voy a buscar, por ejemplo, aquí este ejemplo. Entonces, en este caso lo voy a copiar y lo voy a pegar para tener estos datos aquí utilizados, y tenemos estos datos. Obviamente aquí el problemita que nos pueda surgir es que el párrafo tenga un interlineado muy grande por nuestra fuente. Nosotros podemos diseñar automáticamente nuestro interlineado y podemos poner interlineado sencillo, no poner espaciado ni anterior ni posterior, y al aceptar ya tenemos nuestra fuente de información, y aquí también tenemos los datos del libro. ¿Qué nos faltaría después de poner los datos del libro? Así de manera corrida, ¿qué nos faltaría? Ya con viñetas, poder colocar los tópicos de los que nos interesan. Este libro, Introducción a la Psicología, me quiero imaginar que tendría, por ejemplo, el tema de concepto de psicología, ¿verdad? Concepto de psicología, ¿verdad? Tal vez tendría ramas de psicología, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces establecemos aquí toda la lista de temitas que están dentro de esta obra, de este libro, que son de nuestro interés. Obviamente, al momento de que ya hemos puesto todos los tópicos, utilizando control enter, duplicamos la página y vamos a la siguiente ficha y llenamos la siguiente ficha con otros, y así las mínimo 5 fichas que necesitamos. De esta manera presentaríamos nuestras fichas bibliográficas, que son fichas donde hacemos solo el registro de datos, de obras, de fuentes, que posteriormente vamos a leer y utilizar para elaborar nuestro marco teórico. Debemos de ver que al finalizar de elaborar las 5 fichas, revisar si nuestros temas que hemos encontrado en estas obras cubren con la totalidad de objetivos teóricos que hemos establecido y los indicadores de nuestras variables. Espero que de esta manera quedó bastante claro, y queda clara la manera de poder elaborar estas fichas bibliográficas.